Buenos días a todos, un gusto estar con ustedes el día de hoy aquí y agradecido con la oportunidad de poderme dirigir a todos los maestros de educación media superior de nuestro querido México. El título de este curso en línea es Reinvéntate usando 6 canastas para innovar. Espero que les sea de interés a ustedes, tanto desde el punto de vista de sus profesiones, sus carreras, sus actividades, sus propias vidas, tanto personales como familiares. Mi nombre es Ramón Muñoz Gutiérrez, soy el expositor de este curso. Comentarles que he tenido la oportunidad, lo mismo de estar en el mundo de la educación, como socio fundador de una universidad en Irapuato, que mi paso por el grupo Bimbo en el área de innovación, en mi propio despacho en términos de consultor de calidad total y desde luego una trayectoria en el sector público, tanto en el gobierno del estado de Guanajuato como en la presidencia de la República, en la que tuve la oportunidad de servir a mi país como jefe de la oficina de la presidencia de la República para la innovación gubernamental y desde luego también como senador de la República, siempre vinculado a temas de ciencia, tecnología e innovación. Desde el 2012 decidí dejar de lado la vida pública, la política, para dedicarme a impulsar la cultura de la innovación en mi país y para esto fundé y dirijo el Centro de Innovación y Paradigmas. Así que bueno, un honor poderme dirigir a ustedes, los maestros de educación superior de todo el país. He tenido la oportunidad de estar con estudiantes de todo México, con maestros aquí, por ejemplo, de Durango, con estudiantes de los distintos tecnológicos del país, en distintas partes. Aquí en el caso de Tlaxcala, por ejemplo, donde hubo más de 1000 estudiantes de distintos niveles. En instituciones no solo públicas, sino también privadas. Recientemente la Universidad Regiomontana y el Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla, han adoptado el libro 6 canastas para innovar como libro de texto, de tal suerte que, bueno, es un orgullo. Pero al mismo tiempo he podido tener la oportunidad de estar no solo en instituciones públicas y privadas, sino también, por ejemplo, en el caso del gobierno de la Secretaría de Educación de Durango, tuve la oportunidad de ir hasta Tamazula, a la sierra. Imagínense ustedes ir a la sierra para reunirme con maestros, con padres de familia y demás, justamente con este tema de reinventando la educación. Bien, pues la primero que quiero es que nos planteemos es la pregunta de por qué la reinvención es el reto. Ustedes coincidirán conmigo que en el pasado lo más importante eran las respuestas, de tal suerte que incluso los mejores estudiantes, los mejores alumnos, los mejores trabajadores en las fábricas, los mejores servidores públicos eran aquellos pues, que tenían las mejores respuestas. Bueno, esto ha venido cambiando y hoy estamos en un mundo donde lo que más importa son las preguntas, de tal suerte que esta es la primera pregunta que yo quiero plantearles a ustedes y que tengan muy en mente. ¿Por qué la reinvención es el reto? La respuesta es importante, dado que si no lograse yo convencerlos de que la reinvención es el reto principal el que vamos a enfrentar en nuestras vidas como profesores, como maestros de educación media superior, entonces no tendría caso que continuáramos adelante. La reinvención es el reto por lo siguiente. ¿Cuántos de ustedes llegaron a utilizar en sus vidas, en sus trayectorias, conocieron a algunos de sus familiares que utilizaban una cámara Kodak? Una cámara como esta, bueno, les puedo asegurar que la mayoría tuvo acceso, contacto con alguna de ellas. Bien, pues para darnos una idea, en 1888 surgió la primer campaña publicitaria de Kodak. ¿En qué consistía?
Básicamente lo que la campaña publicitaria decía, usted presiona el botón, nosotros hacemos el resto. Esto estaba muy simple y durante muchísimos años les funcionó a Kodak. Más de 125 años la gente tomaba sus fotografías, llevaba sus rollos a revelar en los centros que había específicamente para esto, y Kodak se encargaba del resto. Ese resto implicaba no solo revelar los rollos, sino también cobrarte a ti y hacer que la caja registradora sonara. 125 años sonando. En el Inter, en 1936, uno de sus empleados, Steve Sampson, inventó la cámara digital. Y en lugar de apostarle a esta invención y llevarla al terreno de la innovación, es decir, comercializarla, la guardaron. Dijeron, ¿para qué innovamos si nos está yendo tan bien? La gente sigue comprando rollos y rollos por todo el mundo, nos está yendo muy bien. De tal suerte que dijeron, ahorita te atendemos, Steve, ¿no? Lo guardaron. Hasta que llegó un momento en que la gente dijo, ya no quiero más rollos. Y entonces cuando la gente dice que ya no quiere más rollos, bueno, pues la caja registradora de Kodak empieza a dejar de sonar. Y en 2012 Kodak se declara en bancarrota. Es decir, estamos hablando de que una compañía que en ese momento tenía 160,000 trabajadores en el mundo, ¿sí?, se declara en quiebra. Esa imagen que ustedes pueden apreciar es la planta que Kodak tenía en Zapopan, Jalisco, municipio conurbado de Guadalajara. Ahí trabajaban 7,000 empleados de Kodak, todos ellos, la mayoría mexicanos, y que evidentemente de la noche a la mañana se quedaron sin sus trabajos y tuvieron que irse a la calle. Pero la gente no solamente dejó de apretar el botón, sino que ha venido dejando de apretar y de hacer muchas otras cosas. Entre ellas, piensen ustedes en el tema de los correos. Cada que yo paso por un correo, en este caso son las oficinas de correos en Tlaxcala, pero en cualquier parte del país, uno se pregunta, ¿para qué existen estas oficinas? ¿Para qué se les sigue asignando presupuesto público cuando la gente ya no envía cartas? Desde la primera vez que surge la invención, por ejemplo, del telefax, se empezó a impactar este flujo de cartas a los correos de una manera muy importante. Y luego siguieron otras innovaciones, como el caso del email, y bueno, evidentemente los correos se colapsaron. Pero no solamente la gente ha dejado de mandar cartas, sino también pensemos, por ejemplo, nosotros en el caso de las enciclopedias. ¿Cuántos de ustedes tienen una enciclopedia en su casa? Les puedo asegurar que la mayoría, porque tener una enciclopedia en su casa es señal de que son ustedes una familia culta. Muchos de ustedes, y algunos quizá, ni siquiera las han abierto. Están todavía con el plástico como las compraron. Sin embargo, la gente sabe muy bien que por lo menos esa familia algún día dejará de ser inculta, puesto que ya la cultura ya está ahí en su casa, es cosa de tiempo. Pues bien, para darnos una idea, la empresa icónica de las enciclopedias fue la Enciclopedia Británica, y cuando se dieron cuenta que el mundo estaba cambiando hacia los CDs, que estaban siendo invadidos por los CDs de la compañía Sony, intentaron evolucionar de las enciclopedias en papel hacia los CDs. Y así salió la Británica 2007, la 2008, y la última fue la 2009, en la que ya se dieron cuenta que las ventas y demás ya no eran suficientes para continuar adelante y se declararon también en bancarrota. En ese inter, Microsoft se da cuenta que hay una oportunidad y lanza Encarta. ¿Cuántos de ustedes llegaron a tener Encarta? ¿No? Bueno, igual que yo, nada más que yo no alcancé ni a abrirla, porque en un 2x3 Microsoft la declara obsoleta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que ya venía era un nuevo juego impulsado por una compañía conocida como Wikipedia, la enciclopedia libre. Una compañía, por cierto, satanizada desde el principio, en la que todo el mundo decía, esta no va a llegar lejos, ahí escribe puro inculto, puro ignorante. Ajá, vean lo que ha pasado, y ahora Wikipedia se ha convertido en un referente importante. Pensemos también, por otro lado, ¿cómo le hacíamos nosotros para llegar a un lugar, cualquiera que fuera? Bueno, pues básicamente echábamos mano
de nuestra guía Roji. La abríamos, la poníamos encima de nuestro bocho y vamos a ver dónde está este lugar. Esta empresa mexicana, que tiene más de 100 años, tenía este producto que yo en particular, hay una cosa que yo extraño, que es que los baches se actualizaban cada año. Y hoy, bueno, ellos se dieron cuenta que venía el GPS, vieron venir todas estas nuevas tecnologías y no hicieron nada. Bueno, Guía Roji es un asunto ya del pasado. Hoy, para poder nosotros llegar a cualquier lugar, sabemos que basta que agarremos nuestro celular y usemos una aplicación conocida como Waze. Bueno, pues adiós al Guía Roji. Pero pensemos también en cualquier otra, ¿no? En la industria musical, ¿no? Desde los discos de vinilo, ¿sí? Cómo estos inmediatamente fueron convertidos en obsoletos con la llegada de los disquetes, y luego los CDs, pero lo que sí, la gran estrella, 2007, el iPod. Cuando llega el iPod, desaparece todos los demás dispositivos musicales donde almacenábamos música, y bueno, y aún esta que parecía un monstruo que iba a perdurar eternamente, fue desplazado por uno de sus hermanos, que es el propio iPhone. ¿Qué sigue? ¿Quién sabe? Pero ahí está. Compañías mexicanas como A Volar, ¿dónde creen ustedes que ya se fueron? Pues a volar. O pensemos en circos icónicos como el Ringling Blues, donde justamente en principios de este año se lanzaron a esta gira que se llama Fuera de este Mundo. ¿Dónde creen que están ahora? Igualmente, fuera de este mundo, se declararon ya en bancarrota. Todos estos no son más que ejemplos para ejemplificarles y dejarles a ustedes en evidencia el cambio de una nueva época en la que estamos viviendo. Un autor muy preclaro que recientemente falleció, que es Zygmunt Bauman, acuñó el concepto de lo líquido para darnos a entender que estábamos dejando atrás un mundo sólido donde todo era predecible, cuantificable, medible, y pasábamos hacia un mundo líquido donde todo era incierto. La incertidumbre se convertía en el nuevo hábitat de los seres humanos, y Bauman escribió libros como Sociedad Líquida, Modernidad Líquida, Amor Líquido, Tiempos Líquidos, para dejar claro pues una sola constante. Tendremos que adaptarnos y entender que habremos de vivir en una época de incertidumbre. Para entender que no estábamos viviendo una época de cambio, sino un cambio de época, es importante simplemente que entendamos cómo en el siglo XVIII, en la era agrícola, los protagonistas eran los agricultores y campesinos. Siguiente siglo, siglo XIX, en la era industrial, los protagonistas eran los trabajadores en las fábricas. Siguiente siglo XX, en la era de la información, los protagonistas eran trabajadores del conocimiento. Ojo con esto, ustedes, maestros, que tienen que ver con este mundo del conocimiento. Hoy se nos dice que seguimos avanzando y vamos hacia una sociedad del conocimiento, hacia una economía del conocimiento. Yo quisiera que reflexionaran sobre esto porque puede ser que no necesariamente esto sea así. Siglo XXI, estamos entrando a una era conceptual donde son los creadores y los innovadores los que están siendo los protagonistas. Platiquemos un poco de esto para entender. Bueno, hay en mi opinión, tres nuevas megarevoluciones que están impactando esta nueva época. Una tiene que ver, hay una nueva era, una nueva revolución agrícola, una nueva revolución industrial y una nueva revolución del conocimiento. Es como si los tiempos del pasado resurgieran, ¿sí? Como si fueran volcanes que estaban en estado ya en latente, inactivo, y de repente entraran en actividad. Bueno, estas tres nuevas megarevoluciones están cambiando los paradigmas del mundo en todos los sentidos. Lo mismo el mundo de los gobiernos, que de las instituciones educativas, que de las empresas, que desde las organizaciones de la sociedad civil, las familias, las comunidades, los barrios, nada queda exento de todo esto. Si lo vemos desde el punto de vista de los gobiernos, hay un autor que es Moisés Naim, una mente
privilegiada, venezolano él, con quien tengo el gusto de conocer, donde él clarifica, por ejemplo, en su libro El fin del poder, el impacto que está teniendo estas megarevoluciones en el mundo de los gobiernos. Y básicamente, las premisas que él nos comparte y nos enseña es la transformación que está teniendo el poder en el siglo XXI, donde vemos con claridad que cada vez es más fácil de conseguir. Cualquiera puede llegar a ganar una alcaldía, un gobierno y demás, pero al mismo tiempo es más difícil de usar ese poder a la hora que estás ahí, ¿sí? Y sobre todo es más fácil de perder. En un 2x3 vemos cómo la ministra Park en Corea del Sur tiene que dimitir, cosa que antes se hubiera considerado como algo improbable. Bueno, pero no solamente los gobiernos están siendo impactados, lo están siendo las empresas. Básicamente toda esta corriente que se conoce como la industria 4.0, esta cuarta revolución justamente tiene que ver con una especie de separación entre las empresas que sí están entendiendo este cambio de la industria 4.0 y las que no, y se quedarán siendo viejas industrias enclavadas en el mundo de lo convencional. Las industrias que entienden el mundo de esta revolución conocida como 4.0 no es más que, para podérselos explicar a ustedes, no es más que una combinación de lo que ya tienen, los procesos de fabricación existentes, con las tecnologías que ya se han venido desarrollando en otros campos, en el campo del entretenimiento, en el campo de la transportación, en fin, y lo que están haciendo es combinarlas. Estamos hablando de tecnologías que vienen del mundo de la robótica o del mundo digital o de las ciencias neuronales o de la física cuántica o de los nuevos materiales o de la nanotecnología, que es la tecnología de lo pequeño, la física de lo pequeño, o de las ciencias biológicas. Es decir, estamos viendo una explosión de nuevas tecnologías, pero que se están combinando entre sí y que están dando pauta a descubrimientos o invenciones que habían sido impensables hasta hace unos años. Pero ahora bien, dentro de estas nuevas tecnologías hay 5 que yo considero que vale la pena seguir en la pista porque son las que prometen avances más considerables en muchísimos campos, en la salud, en la educación, en el mundo del trabajo, en el mundo del entretenimiento. Y estas 5 básicamente son lo que se conoce como computación en nube, Internet de las cosas, el Big Data, los smartphones y las impresoras 3D. Hablando, por ejemplo, de lo que es el Big Data, llama muchísimo la atención cómo el fenómeno de lo que está ocurriendo detrás. Miren, a mí me gustaría que, dado que ustedes en su profesión de maestros están muy familiarizados con el trabajo de las ideas, bueno, decirles que detrás de toda tecnología hay 2 o 3 ideas que son muy poderosas. La mayoría se va sobre el artefacto, sobre el dispositivo, pero no se pone a pensar que detrás de todo esto hay 2 o 3 ideas que son muy poderosas. Por ejemplo, en el caso de los algoritmos, miren, se trata de una nueva corriente. En la Edad Media se hablaba mucho del tema del teocentrismo como corriente y básicamente la pregunta que se planteaban, digamos, los habitantes de esa época era, y que se estaban influidos por esta filosofía de pensamiento, decían, ¿qué me dice la palabra de Dios? A la hora de tomar una decisión importante, de matrimonio, de profesión, qué sé yo. Finalmente viene una nueva corriente filosófica conocida como humanismo y la pregunta cambia. Ahora es, ¿qué me dicen mis sentimientos? Es en esta corriente donde todavía muchísimos de nosotros nos movemos y vivimos y convivimos. De tal suerte que, por ejemplo, cuando tú ves el caso de Facebook, entiendes claramente por qué el tema de los likes. Todo se reduce a me gusta o no me gusta. Oye, ¿y esta decisión que vas a tomar, qué te late o no te late? Pues no me late, pues no le entres, güey. No le atores, pues, ¿verdad? Entonces, se reduce todo eso. Viene, con el tema ahora de los algoritmos, hoy surge una nueva corriente que se le está dando en llamar dataísmo, y la pregunta cambia, nada de que qué me dice la palabra de Dios, nada de que qué me dicen mis sentimientos, sino qué me dicen los algoritmos.
esta sola pregunta resulta que va a tener implicaciones devastadoras, desconcertantes, en el mundo de la aplicación de la justicia, en el mundo de la salud, en el mundo de la educación, y basta que nosotros nos imaginemos lo que esto va a representar. Bueno, el caso del smartphone, evidentemente es la estrella de la película. Difícilmente podríamos nosotros estar imaginando lo que significa vivir sin una cosa de estas, ¿no? Dormimos, comemos, vamos al baño, no hay lugar donde no nos acompañe, y estás hablando tú de miles de millones hoy en el mundo que utilizan un smartphone y están conectados a él. Bien, hemos visto pues el impacto de estas 3 mega revoluciones, un poco en el mundo de los gobiernos, un poco en el mundo de las empresas, pero desde luego que tendrá también un impacto importante en las instituciones educativas, que es en el mundo en el que ustedes se desenvuelven. Con independencia de si son públicas o son privadas, con independencia si estás hablando de primarias o kinder o de universidades, todas estarán siendo impactadas. Cosa de imaginarse nada más algunos de estos impactos. Pensemos nosotros en lo que es, por ejemplo, las impresoras 3D. Jeremy Rifkin, que es un gran pensador y futurólogo, él sostiene que dentro de 10 años los niños van a utilizar impresoras 3D y se van a convertir en prosumidores. ¿Qué quiere decir esto? Van a pasar del mundo de ser consumidores como lo son hoy, es decir, alguien produce cosas y tú las adquieres y las consumes, a pasar a ser prosumidores, es decir, a producir y consumir lo que tú haces. Esto va a poner en peligro las viejas industrias manufactureras. Nomás quiero que se traten de imaginar ustedes lo que significa que ustedes tengan hijos o niños o alumnos que tienen una impresora 3D en su casa y que puedan lo mismo fabricar la paineta que necesita la mamá, los aretes que necesita la hermana, los tenis que necesita el papá, ¿sí? La pluma que ellos necesitan para llevarla al colegio, en lugar de ir corriendo a la tienda de la esquina. Entonces, eso va a tener un impacto impresionante, ¿no? Y es cosa de imaginarse tan solo, ¿sí? Cuando uno ve una imagen como esta de un niño con este dispositivo, ¿sí? Remóntense ustedes mismos a su propia infancia, ¿no? La mayoría de nosotros, en mi caso de mi generación, pues ¿qué? De lo que estábamos hablando era de jugar canicas a los trompos, ¿qué vamos a tener una tablet para juegos digitales, ¿no? El 70% de los niños que van a la guardería hoy van a trabajar en puestos que todavía no existían. La mayoría de nosotros, cuando éramos niños, casi podíamos atinarle más o menos a lo que nos íbamos a dedicar. Si el papá era herrero, decías, pues este va a continuar, o orfebre, o panadero, ¿no? O ingeniero, más o menos, o algo que a ti se te ocurriera. Ahorita, plantearse la pregunta de a qué te vas a dedicar es una pérdida de tiempo, ¿no? El impacto va a ser de tal suerte que todas aquellas profesiones que son finalmente las egresadas de las instituciones educativas, hoy por hoy se considera que están en riesgo. Hay un libro que se llama El futuro de las profesiones, lo escribe padre e hijo, Richard y Daniel Susskind, donde lo que ellos explican es con evidencias cómo el impacto digital está desapareciendo las distintas profesiones tal y como las conocemos. Contadores públicos, abogados, médicos, arquitectos, ingenieros, no importa la profesión a la que te dediques, todas estas están sufriendo un impacto de tal suerte que lo que está desapareciendo es el modelo de negocio con el cual se habían fincado y desarrollado a lo largo de varias décadas. Tendrán que reinventarse, definitivamente, esto no cabe duda. Una de esas profesiones, pensemos nosotros, por ejemplo, en el psicoanalista, ¿no? Entonces también se preguntaría uno, oye, ¿y será hora también de reinventar el psicoanálisis o no? Bueno, para que tengan una idea, justamente hace un par de años, por ejemplo, había este curso de psiquiatría computacional en Zurich, donde lo que estaban haciendo, ven el tema central, la inteligencia artificial, la realidad virtual y el Big Data están revolucionando la psiquiatría. Es decir, imagínate el psiquiatra que diga, no, yo sigo como estoy, con el método convencional y mi diván ahí, que me platiquen sus ondas y demás, y trate de ser ajeno a toda esta corriente que se le viene, creo que va a estar en un lío. Las instituciones educativas están siendo impactadas, están siendo revolucionadas, definitivamente porque los niños ya no son los mismos.
Los niños de hoy no son los niños que éramos ayer. Esta expresión de Eduardo Galeano, que seguramente Galeano, que le representa a ustedes un autor muy familiar, bueno, es contundente, ¿no? No podemos seguir educando con procedimientos de ayer a alumnos que ya viven en el mañana. Es tremendo, me parece que esta es una frase contundente para explicar esta importancia. Ahora bien, nos podremos nosotros hacer la pregunta, ¿el éxito va a seguir basado en la gestión de conocimiento? Dado que se habla tanto de esta sociedad del conocimiento, de esta economía del conocimiento, yo creo que el éxito seguirá basado en la gestión del conocimiento, pero tenemos que explicar una serie de matices. Miren, para empezar, la diferencia que hay entre información, conocimiento e innovación. Información. Hoy por hoy, el mundo tiene una vastísima cantidad de información a su alcance. En el pasado no era así. Unos cuantos son los que poseían la información y hasta decíamos información es poder. Unos cuantos. Y de hecho vivían de eso. En el mundo de la política, de los deportes, de la ciencia, de la abogacía. Es decir, los más informados podían vivir de su información. Hoy ya no es así. Porque los más informados se llaman Google, se llaman Wikipedia, son los grandes buscadores. De tal suerte que entonces surge una nueva tendencia que es, oye, los datos por sí solos y aislados no significan nada, no tienen valor alguno. Pero ¿qué pasa cuando los conectas entre sí? Pues surge el conocimiento, surge el insight, surge el wow, ¿no? Surge el aprendizaje y entonces el conocimiento tiene ya otro valor, pero aún así no será suficiente vivir del conocimiento, ¿no? En el MIT, por ejemplo, Lab, cuando llega el nuevo director, que es un japonés, lo primero que les dice ahí a todos la plantilla de gente preparada en términos de doctorado y demás, les digo, señores, se acabó la época que ustedes cobraban por lo que sabían. Hoy tendrán ustedes que utilizar esa información que tienen y ese conocimiento que tienen para innovar. Es decir, lo tendrán que convertir en valor económico y social, traducido, pero en nuevas formas de proporcionar ese valor, que es parte de lo que vamos a hablar. Para que ustedes se den una idea, es muy importante ver ciertos liderazgos en el mundo, cómo están conduciéndose, qué es lo que expresan en sus entrevistas y lo que publican en sus libros, como es el caso, por ejemplo, del CEO de Microsoft, que es el nuevo CEO, tiene 3 años al frente, que es Satya Nadella. Él explica claramente que su principal misión al frente de esta compañía, en esta etapa de Microsoft, es influir en términos de su mentalidad, influir en la cultura, en la mentalidad de Microsoft. Y para esto, su reto principal es pasar de una cultura de conocimiento a una cultura de aprendizaje. Esto es muy importante que entendamos la diferencia que hay, ¿sí? Decir que conocimiento y aprendizaje no es lo mismo. Bueno, un poco así en términos más coloquiales sería pasar de una cultura de sabelo todos, ¿no? A una cultura de apréndelo todos, ¿no? O sea, entonces, esto vale la pena subrayarlo. ¿Por qué el principal reto que tenemos es la reinvención? Porque el mundo está siendo revolucionado. Si no estuviera siendo revolucionado, no habría necesidad de reinventarnos. Ahora bien, no hablamos de una revolución única, ¿sí? Como ocurría en el pasado, una revolución que se tardaba, que venía cada 100 años, ¿no? O cada 50. Hoy estamos hablando de revoluciones más aceleradas y de múltiples revoluciones por todos lados, en todos los campos, ¿no? Podemos hablar de la Robotlution, que hay todo un documento del Banco Interamericano de Desarrollo donde explica todo el impacto que está teniendo todo el tema de la robótica como parte de este fenómeno de la industria 4.0, ¿no? Bien, pero vamos nosotros, por ejemplo, a ver lo que dicen las organizaciones que tienen que ver con estos campos específicamente, como es el caso de la Federación Internacional de Robótica, y entonces ellos calculan, pronostican que para el 2019 se van a instalar más de 1.4 millones de nuevos robots industriales en el mundo. Esto va a tener un impacto en el mundo de la educación, en el mundo de la salud, en el mundo del trabajo, ¿no? McKinsey Global Institute señala en uno de sus informes que en México más de 25 millones de empleos podrían ser sustituidos por robots o máquinas. Es decir, el impacto no solo será en el mundo, sino tendrá un impacto muy importante en nuestro país.
Pero créanme, yo me ponía a pensar el otro día cómo, por ejemplo, mi padre que fue bracero, él migró fue migrante en Caléxico, cultivó la pizca, digamos, más bien estuve en la pizca del algodón, de varios. Entonces, pensaba yo en las manzanas, por ejemplo, y uno decía en alguna conversación con él, pero ¿tú crees que algún día los robots van a poder hacer la pizca de las manzanas? Pues imposible. Bueno, ya hay una startup en Israel que lo está haciendo, selecciona las manzanas de acuerdo con su madurez y todo, estas no las deja y hace el trabajo de 12 trabajadores. Impresionante, ¿no? Yo creo que nada se escapa. Bueno, revoluciones en muchísimos campos, ¿no? Pensemos en el mundo de los dineros, en el mundo de los bancos, por ejemplo. La famosa revolución conocida como blockchain, que no es más que el registro de todas esas operaciones que hacen los bancos con una nueva moneda que se conoce como Bitcoin, ¿no? El blockchain se cree que le va a hacer a los bancos lo mismo que Internet le hizo a los periódicos. Sobra decirles lo que le está pasando a los periódicos por el impacto de Internet. Lo cierto es que los principales dirigentes de los bancos saben y advierten y creen, están preocupados porque pueden perder el 50% de su negocio los próximos 5 años. O sea, no estamos hablando de ahí para el futuro, ¿no? Los próximos 5 años ya pueden perder el 50% de su negocio. Y por eso vemos el cierre de oficinas de bancos como BBVA en España y en el mundo. Vemos cómo está siendo revolucionado no solo el mundo de los bancos, de los periódicos, sino por todos lados. ¿Qué me dicen del mundo de la industria del cine? ¿No? Con Hollywood ahí a la cabeza, que se pensaba como un intocable y demás. Bueno, pues ahí tenemos nuevos actores como Amazon y Netflix que están revolucionando esta industria. Bueno, ¿qué decirles de la televisión? Y cómo la televisión, tanto de paga como la televisión de TV Cable y demás, pues van cada vez más en declive. Los problemas que están pasando a las grandes televisoras en nuestro país. Y bueno, básicamente son los móviles, los smartphones, los que están encargándose de ocupar ese espacio. Tienes tú en este mundo de revoluciones todo lo que está surgiendo de nuevas industrias que están revolucionando el mundo, como puede ser el caso de Uber, que es la compañía de taxi más grande del mundo y no tiene taxis, ¿no? O tienes tú el caso de Airbnb, donde unos chavos lo que hicieron fue cuestionar el mundo de los colchones y dijeron, ¿y qué pasa si los rentamos y demás? Y al final del día, hoy son el proveedor de alojamiento más grande del mundo y no tienen bienes raíces. Bueno, Facebook, para no ir más lejos, como un último ejemplo, es el propietario de medios más popular del mundo, pero no tiene contenido propio. Los contenidos propios los hacen ustedes cuando facebookean y no les pagan por eso. Ellos sí cobran por eso, que es diferente. Muy bien, una premisa fundamental en este momento es que todos tendremos que reinventarnos en un mundo que está siendo revolucionado. Y cuando digo todos, me refiero a políticos, me refiero a actores, me refiero a deportistas y sobre todo, de manera muy especial, pues a los maestros, independientemente son de media superior o de cualquier nivel. Todos tendremos que reinventarnos en un mundo que está siendo revolucionado. Lo está haciendo la banca porque se están dando cuenta, tienen que reinventarse como empresa por lo que ya les expliqué anteriormente. Hace poco estuvo en nuestro país el vicepresidente ejecutivo de DuPont y justamente en su mensaje central fue que DuPont busca reinventarse y transformarse en una nueva compañía de ciencias integradas para comenzar una nueva generación DuPont. Es decir, si no, saben muy bien que pueden desaparecer. Pero miren, pero no solamente las grandes compañías. Tenemos el caso de mexicanos que buscan reinventar cosas muy convencionales que a nadie más se les hubiese ocurrido. Por ejemplo, ¿por qué no reinventamos la cocina? Hay un mexicano que se llama Eugenio Mimbiel, un buen amigo mío, que él fue presidente de Nestlé aquí en México y fundó esta empresa que se llama INIT, con doble N, ustedes lo pueden ver en internet. ¿Y qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo es empoderar los alimentos. Les da voz a los alimentos que tú tienes en la cocina, de tal forma que tú puedas llegar y decir, me voy a echar este emparedado y los alimentos te digan, oye, ¿estás seguro? Yo tengo 400 calorías. Y el jitomatito te va a decir, oye, ¿no me quieres combinar? Yo nomás te represento 10, ¿no? Qué sé yo, reinventando la cocina. Pero también tenemos chavos mexicanos que están tratando de reinventar los colchones, como los de Colchones Luna.
interesantísimo. Imagínense lo que representa que ahí quepa un colchón en esa caja en lugar de los colchones gigantescos que no podían entrar ni por las ventanas, había que tumbar casi las puertas y demás. Bueno, pero también podemos hablar de reinventar el mazapán. Los mazapanes estaban en peligro de extinción. Se fueron sacados del mercado, sobre todo en el mundo del cine, por ejemplo. Cinépolis llegó a prohibirlos. ¿Por qué? Porque cada que tú agarrabas un mazapán y te ensuciabas, los hombres pues al pantalón, las mujeres a limpiarse en las faldas, en sus vestidos, y entonces pues, se quitó, ya no se vendían. ¿Y qué pasa ahora? Pues los acaban de reinventar y ya están de regreso en las salas de cine, ¿sí? Interesantísimo, ¿no? Bueno, de igual forma, podemos nosotros tratar de entender todo esto y si yo tratara de decir de qué tipo de época estamos viviendo, hace unos días tuve la oportunidad de estar con Thomas Friedman, quien acuñó el concepto de la era de las aceleraciones, donde básicamente lo que él está planteando, y es muy interesante, cómo desde el 2007 que surgieron la mayoría de las grandes invenciones tecnológicas y se expandieron, bueno, pero lo que importa es entender lo que está ocurriendo detrás de todo esto. A diferencia del pasado, surgió la tecnología y tenemos chance de manipularla, de aprenderla, de saberla utilizar y demás, pero hoy la tecnología está moviendo más rápido de la que la gente se puede adaptar. Apenas le estás agarrando la onda a un dispositivo cuando ya está el otro y está el otro y otra cosa. Y es dificilísimo que tú puedas ahorita entender todo lo que está pasando en el mundo de la inteligencia artificial, de la robótica, de la física cuántica, en fin. Basta ver en esta imagen, por ejemplo, lo que pasa en el mundo, en un segundo, en el mundo de Internet. Entonces, digo, las cifras son impresionantes, o sea, lo que bueno, eso hace 10 años no existía. Y esto cómo está remodelando, reconfigurando el mundo de la educación, de la salud, del deporte, de lo doméstico, pues, de manera inimaginable. Lo cierto, amigas y amigos, es que el presente se parece cada vez menos al futuro. Cuando yo era niño era al revés. El futuro se parecía mucho a mi presente. Hoy el presente se parece cada vez menos al futuro. Recordarán ustedes esta metáfora, ¿no? Que la educación es la llave que nos abre las puertas de nuestro futuro. Y antes, perfectamente uno decía, mira, con que logres sacar una carrera, ya la hiciste. Hoy sabemos muy bien que ni una, ni dos, ni tres, ni doctorados, ni nada será suficiente. De tal suerte que entonces nos representa un gran desafío. Yo suelo afirmar que lo que estamos viviendo es en la era de la reinvención continua. De tal suerte que entonces este concepto se convierte en algo fundamental. En la era de la reinvención continua, básicamente habría tres cosas que me parecen fundamentales de destacar. Una, el cambio es constante, el aprendizaje es continuo y las organizaciones van a estar siempre reinventándose. Son estas tres características las que me parece que son muy importantes tener en cuenta. Por ejemplo, lo apreciamos nosotros en compañías como Pearson. Pearson hace unos meses decidió dejar de ser la editorial más grande del mundo en venta de libros de texto, por eso vendió la parte de Penguin a esta alianza con Random House. ¿Y qué busca ahora? Busca convertirse en la compañía más grande del mundo en servicios de aprendizaje. ¿Por qué brincan de los libros de texto a los servicios de aprendizaje? Porque los libros de texto se van a convertir en algo del pasado, en algo rígido, en algo fijo. En cambio, el aprendizaje se convierte en lo que viene. Por lo tanto, ellos entienden y por eso una compañía tan importante en el mundo toma una decisión como esta. ¿Por qué? La reinvención es el reto, como por si hiciera falta algo más que yo les compartiera. Bueno, pensemos en lo que nos pronostica, por ejemplo, el Foro Económico Mundial, donde nos dice que en los próximos 5 años se van a perder 5 millones de puestos de trabajo. Habla de 7, pero como se piensa que se estima que se van a crear 2 millones, entonces tendríamos un déficit de 5. Y veamos nosotros por ejemplos de estos impactos, ¿no? Vemos cómo Lego, esta gran compañía, anuncia la reducción de 1.400 puestos de trabajo por culpa de Batman. ¿Por qué por culpa de Batman? Simplemente porque no se ha vendido esos productos como se esperaba que se vendiera. Vemos cómo Nike
recorta su plantilla y va a despedir a 1,400 trabajadores en el mundo. Y así constantemente tenemos ese tipo de noticias. ¿Por qué la reinvención es el reto? Bueno, porque el propio Foro Económico Mundial nos está señalando que frente a este tipo de situaciones que se nos vienen, tenemos que desarrollar nuevas habilidades. Esto es importante. Frente a los cambios que se están dando en el mundo, requerimos una educación enfocada a desarrollar 10 nuevas habilidades. Esto desde el punto de vista del Foro Económico Mundial. Yo hablaré de algunas y que se las quisiera compartir de manera más precisa y enfocada. Entre esas 10 que ellos mencionan está la solución a problemas complejos, el pensamiento crítico, la creatividad, la gestión de personas, el trabajo en equipo, la inteligencia emocional, criterio y toma de decisiones, orientación al servicio, capacidad de negociación, flexibilidad cognitiva. Bueno, esas son las que ellos sugieren. Yo tengo algunas otras que me gustaría subrayar, digamos. Bueno, ¿por qué la reinvención es el reto? Bueno, la reforma educativa promulgada por el presidente Peña Nieto pues va en línea de que algunas de estas habilidades puedan ser incorporadas a la educación. El nuevo modelo educativo que surge de esta reforma y que el secretario Nuño ha venido difundiendo y explicando por todo el país, pues justamente busca que algunas de estas habilidades se incorporen en ese nuevo modelo educativo. Y esas nuevas habilidades que están desarrolladas y que ustedes pueden estudiar en www.gov.mx, diagonal nuevo modelo educativo. Bueno, hay algunas que se destacan, como es el caso de aprender a aprender y aprendizajes claves, que quisiera retomar un poco más adelante. Lo cierto es que, como dice Jack Ma es el fundador de Alibaba. Alibaba es como el Amazon chino, digamos. Y él dice, la sociedad debe prepararse para décadas de sufrimiento en la medida que Internet, por un lado, y la automatización, por otra, impacten la economía de los países, como ya se los he venido advirtiendo. De tal suerte que entonces, frente a esta advertencia de que tenemos que prepararnos, bueno, surge lo siguiente: ¿cuál es la mejor manera de prosperar en un futuro incierto? Pues la mejor manera es poniéndonos a temblar, quedándonos paralizados por el miedo. Pues no, la mejor manera es que trabajemos en crear nuestro futuro. Nassim Taleb, el autor del Cisne Negro, El impacto de lo altamente improbable, nos enseña que lo más importante no es que invirtamos nuestro tiempo y nuestro dinero en predicciones. Nadie le atina nada, entonces en este sentido no funciona. Hay que invertir en prepararnos. Preparémonos para lo que viene. Miren, el patriarca bíblico Noé, del que seguramente ustedes ya habrán escuchado, no pasó a la historia por ser el único que predijo el diluvio. No, de hecho lo predijeron muchos otros, nada más que no sabemos de ellos porque se ahogaron, ¿no? Él pasó a la historia porque justamente construyó un arca que le permitió salir adelante, ¿sí? Y él se convierte en un símbolo para toda la humanidad. Bueno, de igual manera, nosotros podemos hablar de prepararnos. Y bueno, hay una película que quiero recomendarles, que se llama en español Talentos Ocultos, donde básicamente es la historia de 3 mujeres afroamericanas que trabajaron en la NASA, y me interesa de manera particular recomendarles el caso de la tercera, protagonizada por Octavia Spencer, donde ella claramente, siendo una mujer que trabajaba en el mundo de las computadoras, porque han de saber ustedes que en las computadoras viene de una etiqueta que tenían las mujeres que trabajaban en el ámbito de computar datos, así como se habla de secretarias o asistentes y demás. Bueno, cuando ella advierte que se vienen las computadoras de IBM, ¿qué creen que hizo? Bueno, esa es parte de la tarea que les vamos a dejar, que vean esa película como parte del curso en línea que ustedes van a participar. Para enfrentar con éxito, lo cierto es que para enfrentar con éxito el reto de la reinvención, requerimos de una mentalidad de crecimiento. Esto que quiero ustedes señalarles es algo muy, pero muy interesante, sobre todo en la relación que ustedes tienen con sus alumnos. Miren, repito, para enfrentar con éxito el reto de la reinvención, requerimos de una mentalidad de crecimiento. Requerimos de una mentalidad de crecimiento. Podríamos nosotros dividir el mundo de todas las personas solamente en 2 mentalidades para efectos prácticos y entendernos. Los que viven en el mundo de una mentalidad fija
y los que viven en el mundo de una mentalidad de crecimiento. Decía el doctor Benjamin Barber que él no dividía el mundo entre débiles y fuertes, ni entre éxitos y fracasos, sino que dividía el mundo entre los que aprenden y los que no. Bueno, los que aprenden y los que no. Los que no aprenden son los del mundo de la mentalidad fija. Los que aprenden están en el mundo de la mentalidad de crecimiento. Para entender un poco, los que están en el mundo de la mentalidad fija son aquellos que viven encerrados, atrapados en un punto de vista, en su punto de vista. Imagínense ustedes el mundo tan complejo, tan inspirador, tan apasionante, y mirarlo siempre desde un solo punto de vista. Máxime cuando ese punto de vista desde el cual miras el mundo es tu propia caja en la que tú estás encerrado, tu propio mundo, tu propia profesión, tu propia experiencia, y entonces quedas atrapado en un punto de vista. ¿Y qué es un punto de vista? Pues es solo la vista desde un punto. De tal suerte que entonces esto es lo que representa una mentalidad fija, mirar el mundo desde un solo punto de vista, es decir, poner la vista solo desde un punto. Traten de hacerse esta pregunta: ¿cuántas neuronas se calcula que tiene el ser humano? ¿Cuántas tiene el ser humano? ¿10,000 millones? ¿100,000 millones? ¿1,000 millones? Para los que pensaron y respondieron en la B, que son 100,000 millones, que es la respuesta correcta, justamente eso es lo que tenemos en nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene 100,000 millones de neuronas, 10 a la 11ª potencia, 100,000 millones de neuronas. Cosa curiosa, pero resulta que de igual manera las estrellas que componen la galaxia de la que formamos parte también son 100,000 millones de estrellas. Y si nos sorprende el paralelismo, déjenme decirles que esa galaxia de la que formamos parte, a nivel del universo se tienen contabilizadas 100,000 millones de galaxias. 100,000 millones de estrellas, 100,000 millones de neuronas, 100 millones de galaxias. Es decir, podríamos nosotros conectar una estrella con cada galaxia, con cada planeta, con cada estrella. Entonces, lo que queda claro es que los protagonistas de esta nueva época, que son los creadores e innovadores, lo que los hace diferente es justamente no que tengan 100,000 millones de neuronas, todos tenemos las mismas millones, el mismo número. Lo que los hace diferentes es el número de conexiones que tienen, porque son las conexiones la clave de todo lo que nosotros sabemos y aprendemos. Estas conexiones, para que nos demos una idea, planteémonos una nueva pregunta. Si tenemos 100 millones de neuronas, ¿cuántas combinaciones podemos hacer entre ellas? Es decir, la conexión de una neurona con otra, como ustedes lo aprendieron, se le conoce como sinapsis. La conexión de un axón con una dendrita te da una sinapsis. Bueno, ¿cuántas sinapsis hay en el cerebro humano? Ya no hablamos de 10 a la 11ª potencia, sino 10 a la 15ª potencia. Es decir, de trillones de combinaciones. Es impresionante, no hay forma. Muy bien, entonces, mientras que la mentalidad fija está atrapada en un punto de vista, la mentalidad de crecimiento se relaciona más con un pensamiento caleidoscópico, Es decir, la mentalidad fija tiene que ver con estar atrapada con el mundo de las certezas, y la mentalidad de crecimiento se abre al mundo de las posibilidades. ¿Cuántas combinaciones creen ustedes que son capaces de hacer en un caleidoscopio? Yo he sido siempre un fan de los caleidoscopios desde que era niño, ¿sí? En mi paso por Los Pinos tenía un gran caleidoscopio que me permitía decir, ¿y qué otras posibilidades hay? ¿Qué otras alternativas tienes adicionales a todo esto? Para entender un poco esto, cuando nosotros éramos niños y teníamos una mente original, vivíamos en el mundo de la imaginación. Pero en la medida que crecimos y tuvimos contacto más en el hogar y en la escuela y en la calle y demás, pasamos a una mente convencional, una mente gobernada por los paradigmas. Bueno, hoy
el desafío es que la mentalidad de crecimiento combine lo mejor de esos dos mundos, lo mejor de la mente original y lo mejor de la mente convencional, de tal suerte que lo que tengamos nosotros que desarrollar es una mente caleidoscópica. Yo quiero sugerirles a ustedes como maestros que ojalá y todos los alumnos pudieran tener su propio caleidoscópico, que les permitiera plantear y recordar las posibilidades infinitas que hay en el mundo respecto a cualquier campo, respecto al campo de la salud, respecto al campo del deporte, su propio talento individual. Y bueno, sobran maneras de cómo hacer un caleidoscopio en internet y demás, o adquirir uno. Ahora bien, mentalidad fija y mentalidad de crecimiento. ¿Qué pasa si hemos vivido en un mundo de mentalidad fija? Bueno, decía el escritor de aforismos argentino José Nerowski, miren, me pueden encerrar con 1000 candados, pero se olvidan que yo soy la llave. Nosotros hoy sabemos que podemos transitar de esta mentalidad fija a una mentalidad de crecimiento, gracias a lo que hoy se conoce como neuroplasticidad o plasticidad cerebral. Es decir, no hay pretexto para no estar en una mentalidad de crecimiento. Es con esta mentalidad de crecimiento que nosotros entonces ahora podemos hablar de cómo le hago, de manera concreta, cómo le puedo hacer para reinventarnos, y justamente esa es la propuesta. Todos podemos reinventarnos usando 6 canastas para innovar. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.